Hello, good morning everyone. Today we're gonna have the reinforcement class. La clase de refuerzo, les voy a dar los datos, lo que es grammar, vocabulary, general information y también lo que son las indicaciones de cómo va a realizar esta tarea de recuperación. Okay, so let's share the document. Okay, is this one, is the document. Ok, entonces, mire, here we start with the general information. Usted ya sabe que acá pues lo que tenemos es una información general, is about the lesson plan, is about the objectives, the topics y todo lo que es en general información, ¿no es cierto? General information of this, the kind of grammar y bueno, lo que vamos a utilizar. Ok, desde acá entonces comenzamos con el Reinforcement Activity. ¿Y qué es lo que dice? Mire, usted va a poner obviamente primero sus datos informativos, name, date, course. Ok, you know that you must use. Aquí dice si es que es necesario use, pero usted sabe que tiene que utilizar el diccionario o el traductor, ¿no? The dictionary, the translator or any other electronic device you could need, que usted podría o necesitaría. Ok. Como dice, read the task and grammar carefully to understand the content and answer the activities in a best way. O sea, lea despacio, si necesita usa el diccionario, ¿no es cierto?, el traductor, para que pues comprenda lo que tiene que hacer con respecto a la gramática, con respecto al contenido y poder realizarlo todo de la mejor manera. Ok, lo que habíamos visto anteriormente, acuérdese, era la gramática básica, y en eso nos hemos centrado mucho en todo este parcial, la gramática básica de lo que es el present perfect, el tipo de gramática conocido como present perfect, el presente perfecto. ¿Y qué era el present perfect? ¿O para qué era útil el present perfect? ¿No? Nos ayuda a explicar, nos ayuda a expresar algo que pues nosotros queremos explicar que ha pasado, que ha sucedido, que ha acontecido, ¿sí? Y para esto, uno de los elementos básicos del present perfect es que vamos a utilizar los verbos en el tiempo past participle, como usted puede ver acá. Ok, let's make it bigger. Ok, I'm making it bigger. The chart. Ok, as you can see here, mire, the grammar chart. ¿Sí? Aquí está el verbo en infinitivo, que es lo mismo que la base form, ¿cierto? Su forma base. Tenemos el simple past, ¿sí? Y tenemos el pasado participio. En este caso, como usted ve, estamos viendo lo que es el cambio del infinitive, ¿no es cierto?, del verbo base al pasado participio en verbos irregulares. ¿Qué pasa acá? Se escriben de una manera, como usted ve aquí, pero cuando pasan al pasado participio cambia la palabra. Mientras que, ok, let's see this another chart, en este otro cuadro que está acá, en cambio son regular verbs. Mira, aquí está the base form, en simple past, y en past participle. Y miren, acá lo único que ocurre es que al verbo base se le aumenta la ed, la ed, o dependiendo, ¿no? Puede ser la D y ED dependiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí study, ¿sí? Study, la Y se reemplaza por la I latina y ahí se aumenta la ED, entonces queda IED, ¿no es cierto? Y así, o por ejemplo aquí en star, ¿sí? Entonces, de la misma forma como ya termina en E, lo único que hacemos es aumentarle la D. Y en los demás, generalmente en la mayoría se aumenta el ED. Entonces, antes de empezar con lo que es la gramática del present perfect, usted sabe y tiene que tener súper claro que hay pues las dos maneras, ¿no es cierto? Las dos formas de verbos, dos tipos de verbos. Los verbos que son irregular, como este cuadro que está acá, donde cambia, ¿sí? La forma del verbo cambia. Y acá en el otro lado, donde están los de irregular verbs, donde usted puede observar que hay un aumento al final del verbo, que puede ser ed, de o ied. ¿Ok? Eso como primer punto. As a second place,
we have the grammar of present perfect. Entonces, mira, aquí está nuestro famoso present perfect. Y pues lo básico, lo súper básico es pues su forma affirmative, negative, the question and the short answers. Entonces, habíamos hablado todo este tiempo, ahorita le estoy dando un resumen de refuerzo. Todo este tiempo habíamos hablado que las oraciones en present perfect tienen la siguiente composición. Entonces, mire, tenemos el subject, como aquí que dice you, ¿cierto? Luego tenemos have o has. Usted ya sabe que cuando se pone have, ¿con qué personal pronouns? Con I, you, we, and they. Solo con esos I, you, we, and they vamos a utilizar have. Mientras que utilizamos has cuando estamos hablando de terceras personas. He, she, and it. He, she, and it. Con las terceras personas, por el contrario, vamos a utilizar has. Entonces, have o has, que es lo que está acá, es el verbo auxiliar, o sea, está auxiliando, está ayudando, ¿no es cierto?, a que se forme una oración. Entonces, aquí, por ejemplo, dice you, subject, have, to, us, traveled. Mira, acá está uno de los verbos que están en pasado participio, como en el caso de acá. Miren, en este caso, aquí están, miren, los verbos, past participle o past participle, regular o irregular. En el caso de este verbo, sería un verbo regular, porque, mire, termina en ed. Entonces dice, you have traveled abroad. Tú has viajado al extranjero, ¿ok? Luego, cuando yo quiero transformar a negativa, ¿qué es lo que yo hacía? You haven't. Al verbo auxiliar le voy a aumentar el not, ¿sí? Y obviamente en su forma corta, como usted ve, la N apóstrofe T. Tú no has, you haven't, viajado, traveled, abroad, al exterior. Tú no has viajado al exterior. ¿Cómo formamos las questions, las preguntas? Acuérdese que, pues, a la oración afirmativa, we switch the order, le cambiamos el orden, ¿no? Poniendo primero el have, el verbo auxiliar, have, luego el subject, you, as, tú, luego el verbo, traveled, ¿no es cierto?, que se han pasado participio, has tú viajado, abroad, al exterior, y finalmente las short answers, yes you have o no you haven't, como por ejemplo en este caso. Ahora, habíamos mencionado las veces anteriores, las semanas que hemos tenido clase, habíamos mencionado que estas preguntas y estas respuestas únicamente pues tienen dos opciones, o yes o no, como en este caso. ¿Has viajado al exterior? Solo hay dos opciones. Yes, I have. No, I haven't. Si es que dicen, por ejemplo, ha ido al oriente y ha comido boa, ¿sí? Hay solo dos opciones. Yes, I have. No, I haven't. Pero nos habíamos enterado también en esto de que teníamos otro tipo de preguntas también, que son las double H questions, en las cuales la respuesta ya no es únicamente yes or no, sino que hay que dar algún tipo de information, alguna forma, digamos, de datos, de información. Entonces, tenemos estas preguntas, double H questions. ¿Por qué se llaman así? Porque la mayoría, no todas, pero la mayoría, como usted ve, comienzan con WH, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado? Mire, who, quién o quiénes, o con quién, con quiénes, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, y how, cómo, ¿sí? Este how, pues, tiene variantes como, por ejemplo, how many, how much, how long, diferentes variantes, ¿no? Different ways of usage, diferentes formas de usar. Ok, entonces, mire, si es que yo pregunto, who have you gone with? ¿Con quién te has ido? Digamos al exterior. Who have you gone abroad?
yo ya no puedo contestar yes, I have, no, I haven't, porque me está pidiendo una información extra. Me está preguntando con quién me he ido yo a otro país. Entonces yo contesto, tengo que darle información, como digo, de amigos o de familiares, puede ser una persona o varias, ya que who quiere decir quién o quiénes. Entonces una respuesta puede ser I have gone abroad with my family, por ejemplo, con mi familia. Veamos otro caso, si es que le preguntan when, ¿dónde? ¿Sí? When has he played the guitar, supongamos, ¿no? Where, ¿dónde? Has, él, he, played, tocado, y supongamos un complemento de guitar. Entonces, ¿yo qué contestaría? Yo no puedo contestar yes, he has o no, he hasn't, sino que yo tengo que contestar el lugar, ¿no? Where. He has played the guitar in a bar, por ejemplo, ¿no? In a pub, ¿sí? Él ha tocado la guitarra en un bar, ¿no es cierto? El pub es lo mismo, ¿no? Un bar. Por ejemplo, veamos otro ejemplo, why, ¿sí? Why has she bought a house? ¿Por qué why, por qué has she, ella, por qué ella ha comprado, comprado a house, una casa? Entonces usted puede contestar, she has bought a house, ella ha comprado una casa, because she needed, porque ella necesitaba por ponerle un ejemplo, ¿no? Ok, entonces, pues tenemos acá, como les decía, la diferencia entre lo que son una question típica normal, ¿no es cierto? ¿Has viajado al exterior? Sí o no, pero hemos diferenciado que en el caso de las double H questions, pues usted tiene que dar una información extra, an extra information. ¿Ok? Acá hay otros ejemplos, los habíamos visto también en clase, ¿no es cierto? Por ejemplo, where have you traveled to? ¿A dónde has viajado? Entonces yo contesto, ¿no? Tengo que dar una información. I have traveled to Spain, Mexico, and the United States, por poner un ejemplo. Okay, now I'm going to explain how you have to do the reinforcement activity. Cómo tiene que hacer usted este trabajo de recuperación. Ok, primerito dice, ¿se acuerdan el primer tema que vimos? Que vimos primero era la clasificación de los verbos regular and irregular y en qué tiempo están en pasado participio, ¿no? Entonces, verbs in past participle dice, find the verbs in past participle, regular and irregular. Okay, here we have a word searching game, lo que en español sería una sopa de letras, a word searching game. Sí, y usted acá tiene verbos tanto regular como irregular que están mezclados aquí. Por ejemplo, mire, being, que es irregular, eating irregular, play regular, y usted los va a ubicar en la sopa de letras. ¿Ok? Una vez que estén ubicados estos verbos en la sopa de letras, usted va a ponerme, ¿sí? ¿Cuál es su traducción en Spanish? Por ejemplo, been. ¿Cuál es la traducción en Spanish? Sido o estado, por ejemplo, ¿no? Ok, let's go further. And next we have just to write to complete exercises. Va a escribir 2 ejercicios completos usando la gramática del presente perfecto, ¿sí? Va a usar, mire, un ejemplo con verbos regulares, with regular verbs, another example with irregular verbs, y el otro ejemplo con los verbos irregulares, ¿no? Justo como les puse el mismo ejemplo, ya, el que les acabé de explicar hace unos minutos, donde estaba affirmative, negative, question y short answers. En este caso, pues va a hacer las preguntas de yes or no, nada más. Pero, mira, aquí en este caso yo he usado un regular verb, es un verbo regular, termina en ed, ¿no es cierto? Entonces usted va a buscar otro ejemplo que tenga también un regular verb y un ejemplo que tenga un irregular verb, ¿sí? Entonces usted en su sopa de letras ya encontró qué verbos son regulares, cuáles son irregulares, puedes coger cualquiera de ellos para hacer los dos ejemplos súper bien hechos, ¿no?
Ok, task 3, solve the crossword activity related to double H questions. En cambio acá tenemos una actividad que tiene que ver con las double H questions, ¿sí? Tenemos acá, ¿no? Como dice acá, ¿no? Hay crossword activity, que es un crucigrama, crossword, palabra cruzada, ¿no es cierto? And here you have the indications, ¿no? Aquí están las que son horizontales. Aquí le explica qué es, ¿no es cierto? Por ejemplo, por explicarle una, tiene que ver con lugares, Quito, París, etcétera. ¿Qué pregunta sería dentro de las double H questions? Pues obviamente es where, porque se acuerda que le había comentado, ¿no? Where es la pregunta referente a dónde, y dónde tiene que ver con un lugar. Entonces, si es que es horizontal, number 1, ¿sí? Usted busca acá y completa la información, ¿no? Aquí entonces diría W, H, E, R, E. Y así con todas estas, ¿no? Eso quiere decir que usted sabe, ¿sí? Aquí están las verticales también. Esto va a querer decir que usted sabe cuál es el significado de cada una de las double H questions. Ok, just to finish, we have the self-evaluation. Usted sabe que tenemos una self-evaluation, que es una pregunta. Aquí dice, have you understood the general use of present perfect? Usted me va a poner yes or no. Y bueno, el feedback, como digo, ya les voy a actualizar la lista de las personas que tienen que hacer este trabajo y de la misma manera de las personas que pues qué nota habrán tenido y si pasan o no pasan el parcial. Okay, students, so this is everything. I hope you have learned. Espero que hayan aprendido, que aprovechen mucho. ¿Sí? And, okay, the phone. Is the phone all the time interrupting teacher. Entonces, espero que hayan aprendido y por favor esperamos un excelente trabajo. Ok, goodbye.